Para quienes no todavía hemos tenido una oportunidad de acercarnos, es una asociación civil que marca sus inicios desde el año 96. Actualmente está conformada de manera formal como Red Peruana de Evaluación desde el 2013 y está liderada por un consejo directivo y también por socias y socios que se dinamizan en algunos grupos de trabajo. Uno de ellos está justamente promoviendo este tipo de actividades en coordinación con otras redes y otras instancias que, al igual que Valperú, promueven y dinamizan la temática y la agenda del monitoreo y de la evaluación. Comentarles que el aporte con este grupo, con esta temática, afianza y remarca la contribución de Valperú, como he dicho, a través de este trabajo y de sus grupos, como son desarrollo de capacidades, institucionalización, el capítulo de EvalYouth, el grupo sobre crisis, monitoreo y evaluación en crisis y contextos humanitarios, todo ello confluido en una dinámica de difusión que tenemos a través de una web, a la cual invito a que la puedan visitar y conocernos un poco más. Bien, no quiero extenderme en esta parte introductoria, solamente privilegiar a lo que se viene más adelante con nuestra agenda y agradecerles su participación, su tiempo. Siéntanse con toda la libertad de poder hacer los comentarios o las preguntas, también los aportes, cómo no, a este espacio. Y ahora sí, quiero dar la palabra y el pase a Amalia Cuba, quien estará a cargo de la moderación del panel. Gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Amalia Cuba Salerno, soy socia fundadora de Valperú y miembro del equipo de fortalecimiento de capacidades, docente de monitoreo y evaluación en la Universidad Católica. En esta oportunidad estaré moderando este interesante panel sobre temas emergentes en evaluación y competencias demandadas, cuyo objetivo es reconocer y compartir con todos ustedes el proceso de evolución y cambio en la práctica evaluativa en este complejo contexto actual. Para entrar en el tema, estaremos abordando a lo largo de la sesión dos preguntas claves. La primera de ellas, ¿qué nuevos objetos de evaluación están emergiendo y concentrando la atención en el campo de la evaluación en estos momentos? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las competencias que estos nuevos objetos de evaluación están demandando a los evaluadores y evaluadoras? Dicho esto, entonces, vamos a dar inicio a nuestro panel, no sin antes señalarles que les queremos pedir a todos ustedes tener el micro apagado para conducir de forma ordenada el panel, y también les vamos a solicitar que sus consultas se hagan a través del chat, dirigiéndolas a cada panelista. Muy bien, finalmente se les informa que esta sesión está siendo grabada. Hecha esta introducción, quisiera invitar a nuestra primera panelista. Ella es Laura González Garcés, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Desarrollo y Ayuda Internacional y otra maestría en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Tiene más de 15 años de experiencia en temas como igualdad de género, derechos humanos, monitoreo y evaluación, desarrollo de capacidades y gestión de conocimiento. Muy bien, Laura, bienvenida. Adelante con tu ponencia. Muchísimas gracias, Amalia y colegas. Déjenme compartir la pantalla para empezar con mi presentación. ¿Me dicen si la están viendo? Sí, la vemos perfectamente, Laura.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, como les digo, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es un gusto estar aquí. Quiero dar las gracias a EVAL Perú por invitarnos, ¿no? Por invitar al UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a participar en este evento. Hablábamos antes del inicio que la Semana de la Evaluación está llena de actividades y webinars, y a veces es difícil elegir y a veces es difícil participar también, ¿no? Nos reclaman en muchos sitios, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en el tiempo que tenemos. Me voy a centrar en las preguntas que Amalia nos ponía sobre la mesa, ¿no? ¿Qué nuevos objetos de evaluación están emergiendo? A lo mejor no son tan nuevos como vamos a ver en la presentación, pero que sí concentran la atención y el interés en los procesos de evaluación, al menos desde la perspectiva desde la que yo hablo, ¿no? Que es la cooperación internacional y una agencia internacional, ¿no? de desarrollo, y que consecuentemente competencias necesitan los y las evaluadoras para poder llevar a cabo dichos procesos de evaluación, ¿no? Mi presentación es bastante práctica en el sentido de desconozco quiénes son ustedes participantes, pero está muy dirigida a evaluadores y evaluadoras, es decir, colegas con los que trabajamos y que necesitan fortalecer esas capacidades para participar en nuestros procesos de evaluación. Está dirigida a comisionistas, digamos de alguna manera, patrocinadores de procesos de evaluación que diseñan las evaluaciones y que las coordinan, y por supuesto pues a cualquier persona que esté interesada en estos temas. Entonces es bastante prácticas con referencias, páginas web y demás que les puedan ayudar un poco pues o a fortalecer esas capacidades o saber dónde nos estamos moviendo, al menos en el ámbito de la evaluación de los procesos de cooperación y desarrollo. Muy breve para quienes no lo conozcan, bueno, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia del sistema que fundamentalmente se vuelca en los temas de población y desarrollo, ese es nuestro mandato. Obviamente tenemos presencia a lo largo del globo y en esta región particularmente en todos los países, ¿no? De América Latina y el Caribe, con mayor o menor presencia en nuestras oficinas. Y básicamente nuestro trabajo se enfoca en acelerar el logro, ¿no? de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esa va a ser una parte fundamental de también la presentación, los ODS, ¿no? la Agenda 2030. Y en particular el UNFPA se enfoca en el logro de 3 resultados transformadores, que los traigo a colación porque, digamos, nuestras competencias también van enfocadas a esos mandatos, ¿no? y a esas áreas temáticas que tienen que ver con el fin de las muertes maternas evitables, ¿no? la mortalidad materna, poner fin a las necesidades insatisfechas de planificación familiar y poner fin a la violencia basada en género y todas aquellas prácticas nocivas, ¿no? Entonces, enfocándonos ya en la presentación, pongo entre comillas nuevos, porque lo de la novedad depende de dónde ponemos el punto de partida, ¿no? Yo creo que desde el ámbito de la cooperación internacional, como les decía, la Agenda 2030 es lo que nos mueve en los últimos años, o sea, todos nuestros programas y proyectos, todas las intervenciones de cooperación se enfocan en el logro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esas capacidades, ese conocimiento, esa experiencia la tienen que tener los y las evaluadoras que aplican a nuestros procesos de evaluación de alguna manera, pero el foco que se ha puesto en los últimos años está en Leave No One Behind, ¿no? en no dejar a nadie atrás, incluso en llegar a aquellos grupos más dejados atrás, ¿no? Farthest Behind First. Y eso es importante porque realmente y en un continente como el nuestro, en una región como la nuestra, que tiene una riqueza y una diversidad increíbles, tiene también unos niveles de desigualdad e inequidad abrumadores, ¿no? Entonces hay unos grupos de población específicos que se están quedando atrás, que las agencias del sistema en particular tratan de visibilizar, ¿no? A través también de datos desagregados, saber quiénes son esos grupos, incluirles en nuestros procesos de cooperación y darles esa participación o empoderamiento, ¿no? Entonces ese enfoque BIP que llamamos nosotros de Leave No One Behind es importante que se conozca. Cada agencia tiene un poco sus grupos de población específicos de alguna manera. En el caso de LUFPA, pues mujeres, jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes. Hay un grupo de población al que nos enfocamos en nuestro trabajo, que tratemos de ayudarles, ¿no? de acompañar a los países en esa contribución del desarrollo, y las evaluaciones se enfocan realmente en si nuestros proyectos y programas
están alcanzando esos grupos. Digamos que para mí ese sería el punto de partida y cualquier colega, cualquier persona que quiera trabajar en el marco de la cooperación internacional y en la región tiene que conocer específicamente. Obviamente temáticas y mandatos específicos del sistema o de la organización con la que se vaya a trabajar. En el caso de UNICEF, pues es muy claro, todo el mundo conoce UNICEF, trabaja por los niños y las niñas, el UNFPA por estos 3 celos que les decía, pero el marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas es muy amplio, ¿no? Entonces también hay todo un trabajo en los países, en el caso de Perú se firmó además pues este año o el año pasado, el nuevo marco con el que el sistema de Naciones Unidas acompaña al Perú, en este caso, en el desarrollo, en el avance hacia el logro de sus compromisos nacionales, de alguna manera. Entonces, los y las evaluadoras tienen que tener esos perfiles también, esas competencias, como veremos más adelante, que se adquieren muchas veces en la experiencia, ¿no? Más allá de procesos de formación específicos, de ámbitos, enfoques específicos, pero que es necesario también conocerlos si uno quiere también profundizar en estos temas y quizás hacerse, que es una de las recomendaciones que yo a veces hago, especialista de alguna manera, ¿no? Porque todólogos tampoco podemos ser, o a veces tratamos de ser, ¿no? Pero también la vida nos demuestra muchas veces que quizás la especialidad, la especificidad, la focalización también en nuestro ámbito de actuación, de trabajo, nos puede ayudar también en un desarrollo profesional en el campo de la evaluación en particular, ¿no? Eso está muy vinculado a estos enfoques, nuevos enfoques, no sé si nuevos, como les digo, quizás algunos sí, que es necesario que todos los evaluadores conozcan: derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad, ¿no? Saber, conocer cuáles son las definiciones y las variables que afectan a los grupos más dejados atrás, no ser mujer, ser indígena, ser rural. Son una serie de variables que hacen que esos grupos de población sean los más dejados atrás, los más vulnerables. Y en el caso del UNFPA y del Fondo de Población, y eso sí es más novedoso y lo quiero un poco traer acá, es ese enfoque obviamente de ciclo de vida, que pues UNICEF también tiene, ¿no? No es lo mismo trabajar a través de programas de cooperación con, no sé, voy a decirte, mujeres rurales, que hacerlo con mujeres violentadas, que hacerlo con niños o niñas en contextos urbanos, ¿no? O sea, el enfoque de la evaluación también tiene que ver mucho con eso. Y en el caso del UNFPA, todo el trabajo con personas con discapacidad se ha convertido también en un ámbito de acción importante, y les ponía ahí una de las guías que ahora tenemos para que nuestros procesos de evaluación, más allá del género y los derechos humanos que digamos vienen, podría decir by default o por referencia en casi todos los procesos de cooperación hace años atrás, ¿no? Y el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas tiene guías para incorporar esos enfoques hace tiempo, hace ya bastantes años, pero todos estos nuevos enfoques de interseccionalidad, de Leave No One Behind, de personas con discapacidad, son más novedosos, entonces está bien que los y las evaluadoras los conozcan y tengan al menos el conocimiento de que existen, ¿no? Y que hay guías y metodologías al respecto. Y como temas emergentes que yo sí creo que ya sí son obligatorios conocer de alguna manera, no quiero decir ser especialistas, como les decía, pero sí casi todo nuestro trabajo está muy relacionado y digamos, ¿no? Como les digo, pues desconozco las organizaciones en las que participan, pero en el marco de la cooperación internacional todos los temas de migración son claves, ¿no? En este continente particularmente, bueno, pues todo el flujo también de migrantes de población venezolana que obviamente pues se ha desplazado por todo el continente, y todos los países, digamos, tienen un trabajo que hacer de respuesta y atención a esas poblaciones, y por supuesto todo pues el triángulo Norte y Centroamérica hacia Estados Unidos, en fin, hay muchos flujos de población migrante, Haití, hacia el resto del continente, etcétera, que necesitamos responder, ¿no? O sea, dar respuesta a esa situación, atender las necesidades de esos grupos de población, y los procesos de evaluación tienen que tener esa mirada también, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos procesos que nosotros hemos evaluado en cualquiera de los países, en el caso de la evaluación de Perú también, todo ese enfoque más transnacional, ¿no? Y de frontera, es importante tenerlo en consideración porque obviamente nuestro trabajo al final se enfoca en esos grupos de población también. La respuesta humanitaria a emergencias, ¿no? Hay grupos específicos que evalúan estos ámbitos, ¿no? Está ALNAP, que pongo ahí, está DARA. Tienes que tener unas capacidades específicas para evaluar
en contextos humanitarios. En primer lugar, la inmediatez, ¿no?, del contexto humanitario, las diferencias que existen con procesos más de desarrollo a medio y largo plazo, y la importancia de reconocer ese nexo que siempre hacemos también, ¿no?, el nexo entre desarrollo, humanitario y paz, que en el continente también es importante. Yo creo que es uno de los temas que cada vez más se reclaman, al menos en las agencias del sistema y también en agencias, digamos, nacionales de gobierno, cómo dar respuesta a estas necesidades humanitarias y de emergencia, ¿no? Porque no podemos olvidar que cada vez más con el cambio climático y esta región en particular tiene algunos de los países o subregiones, como puede ser el Caribe, más vulnerables al cambio climático, ¿no?, y a las situaciones de emergencia, ¿no?, ya sean huracanes o inundaciones, de repente terremotos, etcétera. Toda esa formación y experiencia también en respuesta humanitaria es clave. Como les digo, uno se puede especializar en eso o tener al menos ciertos conocimientos para cuando evalúa un programa o una institución en su conjunto, tenga siempre esa mirada. Y por supuesto cambio climático, ¿no?, que es algo que ahí está, les puse la referencia del panel intergubernamental de cambio climático. Todas estas instituciones están trayendo y compartiendo guías, metodologías, enfoques, herramientas que nos ayudan como evaluadores y evaluadoras analizar nuestra respuesta, a dar recomendaciones para que la política pública obviamente también se enfoque hacia esas áreas. Y no podía dejar fuera obviamente la respuesta al COVID y a la pandemia, ¿no? La respuesta que todas nuestras, primero a nivel de gobierno, por supuesto, yo creo que la ciudadanía de alguna manera, a lo mejor no ha llegado el momento, pero pronto empezará a reclamar y a tratar de hacer una veeduría de cuál ha sido la respuesta de los gobiernos a la crisis, ¿no?, a la pandemia, en todos los aspectos, no únicamente sanitario, sino también social, económico y político. Y tenemos que tener esas habilidades también o esas capacidades o herramientas para poder, casi a tiempo real, porque vivimos en pandemia, ¿no? Por desgracia la situación, bueno, ha mejorado por suerte, pero todos los países en esta región seguimos obviamente enfrentando esta situación. Entonces todas las agencias o muchas de las agencias del sistema también se han enfocado en elaborar guías de cómo las evaluaciones y los procesos de evaluación han cambiado y se tienen que adaptar a esta situación de pandemia, ¿no? En el caso de en el ámbito metodológico, pues todo el tema obviamente del trabajo online, a distancia, las nuevas tecnologías de la información, etcétera, pero también en cuanto a los resultados, ¿no? Si realmente nuestras instituciones, nuestras organizaciones fueron capaces de dar respuesta, de adaptarse a las nuevas circunstancias. En el caso de LUNFPA, por ejemplo, mantener abiertos los servicios de atención, ¿no?, a la población durante la pandemia, ¿no?, con todo el tema, obviamente, los confinamientos y los cierres de servicios y demás. Entonces, para mí, digamos, en esta slide he tratado un poco de aglutinar, no sé si nuevos objetos, como les digo, pero sí objetos que ahora están en todos los procesos de evaluación, al menos, como les digo, en un ámbito de cooperación internacional, y que cualquier persona que trabaje en este ámbito yo creo que al menos tiene que conocer. Y daría un poco pie ahora, no sé ni el tiempo que me queda, Amalia, me podéis avisar también, al tema de las competencias, ¿no? Las competencias han ido un poco cambiando en los últimos años. Hay obviamente un core de competencias que un evaluador o evaluadora tiene que tener. Yo he traído aquí una serie de, bueno, una presentación que me gusta, que son varias categorías que engloban algunas de las competencias de evaluación o de evaluadores y evaluadoras, y luego les he traído en particular el UNFPA, ¿no?, el Fondo de Población, que reclama cuando pone en marcha procesos de evaluación, ¿no?, qué capacidades estamos pidiendo en nuestros equipos de evaluación. Y esas categorías se engloban un poco, como ven ahí, en 6, aquí hay 3, ahora les muestro otras 3. La práctica profesional, es decir, o sea, en primer lugar lo que tenemos que hacer es evaluadores y evaluadoras, es decir, conocer las normas, los principios de evaluación, todo el tema de la ética, adherirnos a las características de los procesos, trabajar con rigurosidad, seriedad. O sea, ese es el primer, digamos, obviamente componente clave, ¿no?, para poder enfrentar un proceso de evaluación, tener obviamente el conocimiento, la experiencia. La segunda categoría tiene que ver, o se llama como investigación sistemática, que tiene que ver con todo el tema de la metodología per se, es decir, el trabajo que como evaluadores y evaluadoras
realizamos, ¿no? Todos los aspectos más técnicos de la práctica de la evaluación, el diseño de los procesos de evaluación, la recogida de la información, el análisis de la información, todo el tema de los métodos, la triangulación, es decir, todo ese paquete obviamente que tiene que ver con la práctica de la evaluación, los y las evaluadoras lo tienen que conocer, métodos mixtos, diferentes tipos de recogida de información, diferentes tipos de análisis de la información, etcétera. Yo creo que esa es una competencia que todos y todas tenemos y que al menos se puede adquirir, ¿no? En diplomados, en cursos, en procesos de formación. Hay otras competencias que no se adquieren, ¿no? Con conocimiento, sino que se adquieren más con la práctica profesional o el desarrollo, digamos, interpersonal. Una segunda categoría de competencias que tiene que ver más con el contexto y con la situación, ¿no? Y en nuestros programas y proyectos eso es clave, ¿no? O sea, la adaptación al contexto, al cambio constante, a estas situaciones emergentes que surgen, se tiene que ver reflejada también en el proceso de evaluación, y el evaluador y evaluadora también a lo largo del proceso tiene que adaptarse a esas circunstancias. Seguro les ha pasado que han empezado con unos términos de referencia y han acabado evaluando otra cosa diferente, porque al final el contexto, la situación, la información existente, las autoridades a las que entrevistaban, en fin, hay que tener también esa capacidad de adaptación a las circunstancias, es decir, tenemos que salir un poco de la caja, y yo creo que eso siempre es una buena referencia en general en la vida, pero en nuestro trabajo también, de saber adaptarnos a diferentes circunstancias en los procesos de evaluación también. Otra categoría o competencia que tiene que ver con las cosas más prácticas de un trabajo, de un contrato, de alguna manera, ¿no? Todo el tema de la negociación, de los términos de referencia, de la propuesta de presupuesto, saber ajustarlo, ¿no? A las necesidades, y también conocer un poco, bueno, pues cuáles son los presupuestos con los que se mueve esta entidad o esta institución, que pueden enmarcar un poco el proceso de evaluación, cómo coordino esos recursos, cómo manejo equipos, ¿no? Vamos a hacer mucho énfasis después en la importancia de equipos multidisciplinares, ¿no? La necesidad de saber también trabajar en equipo, gestionar equipos, liderar equipos. Yo creo que los y las evaluadoras necesitan esas competencias, esas capacidades. En la práctica reflexiva, que tiene que ver con cómo aprendemos también de los procesos que vamos haciendo y de la propia vida, ¿no? De la propia experiencia. Seguro que la primera evaluación a la que se enfrentaron es muy diferente a la última que están haciendo ahora, ¿no? Y también yo misma, ¿no? Como coordinadora o gestora de evaluaciones. Vamos aprendiendo, y la evaluación es eso en el fondo, ¿no? Aprender con la práctica, hacer las cosas de manera diferente. Ya sabemos lo que funciona, quizás no tanto lo que no funciona bien, etcétera. Entonces, también esos tips y esas herramientas, saber implementarlas en la práctica. Y la última competencia, que para mí es fundamental, y esa se adquiere con la vida, y pues a veces es fácil y a veces no tanto, es esa competencia interpersonal, ¿no? La inteligencia emocional, el tener habilidad intercultural, ¿no? Les decimos que nosotros trabajamos por no dejar a nadie atrás. Los y las evaluadoras tienen que tener esa empatía al llegar a las comunidades, al llegar a los grupos con los que trabajamos, a nuestra población destinataria del programa o al proyecto. Eso es necesario tenerlo, y eso no se pone en un currículum, ¿no? Eso no lo vemos cuando recibimos propuestas de evaluación, ¿no? Eso se ve en la práctica. Entonces, por eso también los procesos de evaluación a veces son complicados, porque hay que saber manejar, pues, las negociaciones, cuando hay algún elemento, digamos, más crítico, algún problema que hay que resolver, ¿no? La colaboración entre las partes. Y ahí destaco una cosa, y ya paso un poquito más adelante para avanzar, el tema de facilitadores y facilitadoras de procesos. Yo cada vez veo más a los y las evaluadoras como facilitadores, porque no únicamente vienen, evalúan y se van, ¿no? Entran a relacionarse con nuestras contrapartes, con nuestros equipos en las oficinas, facilitan sesiones, por ejemplo, de revisión de teoría de cambio, de árboles de problemas, de análisis DAFO, ¿no? De fortalezas y debilidades. Tienes que tener una competencia de facilitar procesos, de facilitar equipos, más allá de una competencia de evaluador o evaluadora tradicional, ¿no? Yo creo que eso cada vez lo reclamamos más, y como decimos, eso no se pone en el currículum, ¿no? Pero sí se va viendo en la práctica. Y eso puede ser positivo por un lado, porque empiezas a conocer evaluadores y evaluadoras o equipos que funcionan o trabajan bien, ¿no? Y te gusta trabajar con ellos porque sabes que va a ser un proceso, digamos, más fácil, que vaya orientado más a resultados o más eficaz.
Pero bueno, eso también hace por contra que trabajemos a veces mucho con las mismas personas o equipos, ¿no? Y entonces estás cerrando un poco la posibilidad de que otros colegas, otras pues personas emergentes, evaluadores emergentes o jóvenes puedan participar de nuestros procesos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que me estoy yendo mucho en el tiempo, voy a avanzar 5 minutos. Perfecto, Amalia, muchísimas gracias. No les voy a leer, solo quiero que visualicen que he hecho 3 diapositivas de todas las competencias que exigimos en los procesos de evaluación del Fondo de Población en particular o del Sistema de Naciones Unidas. Es decir, exigimos tanto a los equipos de evaluación que una de las conclusiones que tengo y digamos reflexiones finales es muy difícil encontrar equipos que cumplan todos los requisitos que nosotros y nosotras pedimos, ¿no?, en nuestros procesos. Todo este paquete que ven en esta slide tiene un poco que ver con la formación y la experiencia, ¿no? Maestrías, doctorados, no sé cuántos años de experiencia, experiencia en evaluaciones complejas, obviamente tener conocimiento de nuestra temática, que no es fácil, en el caso de algunas agencias del sistema no todo el mundo tiene por qué conocer sobre mortalidad materna, sobre violencia o sobre desarrollo rural, es decir, ahí hay una especificidad temática que tiene que haber, todo el tema humanitario. Es todo un primer paquete que se da por sentado, es decir, lo tienes que tener solo para poder participar del proceso de evaluación, ¿no? Toda esta parte que sería más la más técnica de la evaluación, ¿no? La más del conocimiento propiamente de los enfoques, de los métodos de recopilación, de todo el tema de la ética, de las perspectivas que les hablaba, ¿no? Perspectiva de igualdad de género y derechos humanos, pero ahora también personas con discapacidad y también que conozcan el ámbito humanitario. Quiero decir, abarcamos y necesitamos tantos requisitos que a veces se nos hace muy difícil contratar estos procesos de evaluación. Y esta otra slide era la que tenía que ver más con estas cosas más interpersonales o de trabajo en equipo, ¿no? Dotes de liderazgo, la formación y experiencia de trabajo con equipos multidisciplinares, la comunicación, por supuesto los idiomas, en fin, una cantidad de competencias que es difícil abarcar, ¿no? Y por eso también ahora vemos, esta slide la quería poner porque nosotros el UNFPA en particular hace énfasis y trabajamos mucho con jóvenes evaluadores, ¿no? Y evaluadoras o evaluadores emergentes independientemente de la edad, ¿no? Gente que empieza a trabajar y le tratamos de dar esa oportunidad también, ¿no? De incorporarla a procesos, a equipos de evaluación más senior y obviamente ellos tienen unas características o requisitos específicos más acotados al nivel de experiencia que tienen, pero sí muy este tema, el trabajo en equipo, de la organización, de las tecnologías, de la información y la visualización de datos, ¿no? O sea, la juventud que nos traiga las nuevas tecnologías, ¿no? Y los que ya somos más mayores, pues traemos un poquito más la experiencia, ¿no? Lo voy a dejar aquí, estas son mis reflexiones finales, ¿no? Que les decía, para nosotros es muy difícil muchas veces encontrar equipos evaluadores con todos estos requisitos, lo entendemos y aunque muchas veces tratamos de bajar los requisitos o sí, el perfil, es difícil porque obviamente son procesos de evaluación complejos y que necesitan pues unas habilidades específicas, entonces siempre apostamos por equipos multidisciplinarios. Era un poco la idea que les quería trasladar de hacer equipo, de conocerse entre evaluadores y evaluadoras, formar parte de equipos consultores para poder presentarse a estos procesos de evaluación que son amplios, que son complejos, cada uno aportando obviamente la especificidad que tiene, ¿no? Como les decía, son procesos muy largos, muy exigentes, a veces no tan bien pagados, ¿no? Que también es una de las consideraciones que los y las evaluadoras nos pueden hacer. Por eso también la necesidad de ajustar muy bien el equipo, de que, bueno, no seamos muchos para que, bueno, pues obviamente también los recursos den para todo, pero sí que tengamos la capacidad de acompañar estos procesos más tiempo del contrato establecido, ¿no? Porque luego nos duran bastante más de lo que uno desearía. Y cierro un poco con este tema de hay una necesidad de formación sólida, se necesita que los y las evaluadoras partan de una base de conocimiento importante y al menos en la región tenemos la capacidad de brindar esta formación, ¿no? Quería traer un poco a colación, justo a continuación, en otro evento vamos a presentar un diagnóstico de capacidades de evaluación en la región. Hay como 40 programas formativos en la región, es decir, que les animo a los que están, digamos, escuchándonos, si son sobre todo gente joven, a interesarse por estos programas, ya sean más en diplomados, más en maestrías o más en cursos específicos gratuitos, ¿no? También hay la capacidad, como vemos aquí,
de escuelas de formación, que vamos a presentar otra muy vinculada a las ODS, el IBDET, que es un training internacional que hay sobre evaluación y desarrollo, pero luego hay muchas redes, ¿no? Evalperú es un ejemplo y aquí lo quería traer, la RELAC, todas las redes regionales y nacionales, Eval Partners, que tiene sus equivalentes en Eval Gender, Eval Youth, Eval Indigenous. Hay muchos grupos de evaluación, redes regionales, globales y nacionales a los que les animo a participar, ¿no? Y formar parte, porque a través de esos grupos es también que fortalecemos capacidades, como es el caso de Valperú, ¿no? Que nos ha comentado al inicio que tienen un grupo específico de trabajo sobre competencias y capacidades. Yo creo que trabajar en equipo, ¿no? Es una ventaja, yo creo que ahí ganamos todos y todas. Entonces les animo a participar de estas redes, de informarse acerca de estos procesos de fortalecimiento de capacidades y de postular a nuestros procesos de evaluación, que no son sencillos, pero que necesitan de buenos evaluadores y evaluadoras, y en la región los hay. Así que me quedaría aquí para responder las preguntas que pueda responder. Les doy las gracias de nuevo por la invitación y bueno, también quedo disponible. Aquí estaban un poco las páginas web de LUNFA de evaluación, pero nada, aquí estoy. Gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Laura, por compartir estas reflexiones con nosotros desde tu amplia experiencia en el ámbito de la cooperación internacional. Los temas emergentes sin duda están conectados con los compromisos de los países en la agenda global y las competencias necesarias debemos precisarlas para poder responder con mayor eficacia desde la evaluación. Y creo que las has marcado con bastante precisión. Muy bien, y pasamos entonces a responder las preguntas que tenemos. Tenemos una pregunta del señor Uriel Torres, que está referida a cuáles son las competencias o habilidades respecto a liderazgos que pueden sugerir para fortalecer el desarrollo de capacidades en su integración a equipos de evaluadores. Adelante, Laura. Muchas gracias, Uriel. Entiendo que se refiere específicamente a jóvenes, ¿no? Jóvenes evaluadoras y evaluadores, porque quizás los temas de liderazgo los vinculamos menos con la juventud y te diría que es todo lo contrario también. Yo te daría como algunos tips en el sentido de, primero, bueno, ojalá pudierais hacer o pudiéramos todos hacer esos típicos cursos que hay de gestión de equipos, de liderazgo, de skills, ¿no? Que en algunos casos hay gratuitos en LinkedIn y en todas estas páginas más, digamos, de entornos profesionales, para fortalecer esas capacidades de liderazgo de equipos, ¿no? Y hay, como sabemos, diferentes tipos de liderazgo, desarrollo, un liderazgo más inclusivo, de liderazgos más democráticos, liderazgos más autocráticos, en fin. Pero como eje o como joven evaluador, evaluadora, entiendo que cuando te posicionan dentro de un equipo más senior, bueno, pues las dinámicas un poco establecidas quizás hacen que los jóvenes, las jóvenes, pues son las colegas que hacen el trabajo sucio, entre comillas, o tienen unas, digamos, funciones muy específicas y pueden demostrar muy poco sus habilidades de liderazgo, ¿no? Yo te animaría en ese marco, en ese entorno, digamos, de un grupo, demostrar que o sea, nada sin los jóvenes, quiero decir, la juventud al final es el presente, el futuro, tenéis todas las capacidades suficientes porque además la formación cada vez es mayor en cada generación, ¿no? Nuestras generaciones pasadas eran una formación más específica y luego ya la experiencia, pero sí demostrar liderazgo en cada actividad que realizas. Es decir, si a ti te toca el análisis de los datos, hacer el análisis de los datos, demostrar y asegurar que esa es la información correcta y argumentarla y defenderla si hay críticas o si hay, digamos, consultas o cuestionamientos, ¿no? Si te toca hacer unas entrevistas, ir con toda la capacidad de que tú eres el líder de ese proceso de evaluación en particular y de esa entrevista en particular, ¿no? O sea, no es un liderazgo como de grandes masas, pero es que cada uno en nuestro ámbito al final de acción sepamos demostrar que tenemos las capacidades y un poco de una manera activa la capacidad de liderazgo, el demostrar que estamos empoderados de alguna manera, ¿no? Siempre con todo el respeto y todas las formas, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que demostrar que uno sabe, que uno tiene experiencia, que entrar en una práctica profesional en nuestro campo además es difícil porque está muy cerrado, pero que ustedes tienen que entrar y que tienen que entrar también pisando fuerte, como digo, respetando a los mayores o a las personas que tienen más experiencia, pero sobre todo mostrando esas complementariedades que a mí me parecen básicas, ¿no?
cada uno tiene un ámbito que aportar, un granito en la playa, entonces yo veo mucho eso, ¿no? Yo creo que todos aportamos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. ¿Respondo a alguna otra pregunta? No, mejor, porque esto Sí, ya son tenemos, reflexiones más personales. Laura, tenemos dos preguntas más. Una pregunta del señor, perdón, de Lucía Alonso, respecto a dónde se publican las oportunidades de evaluación de la UNFPA. Y tenemos una pregunta más que te la leo para que manejes las dos mejor y digamos, terminamos este bloque de nuestra reunión, que es de Zoila Cabrera, cómo incorporar la dimensión emocional como indicador de calidad en los proyectos a evaluar. Esa es una pregunta, déjame pensarla mientras voy respondiendo a la anterior. Perfecto. Ahí en la página web del UNFPA, del Sistema de Naciones Unidas en general, hay una página que es del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, el PNUD, UNDP Jobs, que normalmente se publican todos los puestos, consultorías del Sistema de Naciones Unidas, o del grueso de las agencias. Ahí puedes encontrar. Después puedes encontrar en las páginas específicas de las agencias, en el caso del UNFPA, ahí, en UNFPA, que es la global, y ahí ves los procesos de evaluación. Y en las páginas regionales o nacionales también se suelen sacar procesos de consultoría, digamos. Yo creo que ese sería un poco como luego pues en LinkedIn, en Facebook, quiero decir, ya un poco es también cómo se diseminan los procesos de evaluación. Otra alternativa siempre es brindarte, quiero decir, mandar tu currículum a organizaciones, a redes de evaluación, a consultoras, que ellos sepan que tú estás ahí disponible, que este es tu perfil, y cuando se presentan como gran empresa consultora a un proceso de evaluación, pueden contar contigo, ¿no? Y formar parte de Valyud. En nuestro caso, las redes nacionales de Valyud, cuando tenemos procesos, imagínate, evaluar en México, vamos a la red de México y decimos, nos gustaría contar con un evaluador, evaluadora joven, nos pasan currículums, etcétera. Entonces, un poco así redes, yo creo que es lo que mejor funciona. Lo de la dimensión emocional, no entiendo bien la pregunta, si es del proyecto, si es en la evaluación. Un indicador de una dimensión emocional es difícil de medir, ¿no? O sea, si lo estamos midiendo en los proyectos o programas, tú puedes medir si la persona que accede a un servicio mide ese servicio o lo valora en grados de calidad, ¿no? Está satisfactorio, no está satisfactorio, el grado de integración, de acceso, de calidad del mismo. Esos son indicadores cualitativos de calidad que pueden ser pues, esos grados de satisfacción, grado de participación, grado de inclusión, grado de respuesta, nivel de... si lo metemos dentro de un proceso de evaluación y te refieres a cómo yo puedo valorar que un equipo evaluador vaya a tener esta dimensión más emocional o interpersonal, como te digo, es difícil, es en la práctica básicamente, porque en el currículum de repente puedes poner tengo empatía, trabajo bien en equipo, todas esas cosas, pero es difícil medir ese componente más allá de la práctica, ¿no? Por eso te digo que el exponerse, el participar de equipos, cuando uno participa en muchos procesos de evaluación que además son complejos, podemos dar por hecho, de alguna manera, que ya tienes un bagaje de resolver conflictos, de trabajar en equipo. Y luego tu experiencia personal particularmente, ¿no? Si tú de repente en tu currículum colaboras con ONGs, trabajas en estos subgrupos, has estado en la academia. Es decir, también al leer los currículums uno puede pensar si esa persona pues tiene experiencias, conoce el mundo de alguna manera, ¿no? Ha tenido diferentes posibilidades de relacionarse en contextos, ¿no? Entonces, bueno, igual me pueden escribir particularmente si quieren alguna cosita más concreta. No sé, Amalia, le damos paso a Carlos o si hay que responder No, alguna dame pregunta. unos 5 minutos, Laura. Te agradecería porque tengo una pregunta de Emma Rotondo sobre cuáles son las competencias específicas fundamentales para contextos de fragilidad y crisis. ¿Cuáles priorizarías? Y luego otro de Regislani Moraes. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de habilidades humanas de negociación en los evaluadores? Negociación humanitaria, Humanitaria. específicamente. Bueno, las dos preguntas son mucho que ver con los temas de crisis humanitaria. El UNFPA trabaja en ámbitos humanitarios, pero no, digamos, somos una agencia humanitaria, entonces tenemos un componente ahí importante, pero no como obviamente es el UNICEF u otras agencias.
a veces es difícil encontrar evaluadores y evaluadoras en los ámbitos humanitarios. Yo creo que están muy focalizados en sus grupos, de alguna manera lo que hablamos de ALNAP a nivel global, DARA en España trabaja mucho en casos humanitarios, en crisis humanitarias, pero las competencias fundamentales son bueno, primero unas evaluaciones a tiempo real, que no todo el mundo tiene la capacidad de procesar información, analizar esos datos y brindarlos en un momento, digamos, de un periodo de tiempo muy corto, porque en los procesos de evaluación de desarrollo al final estamos como 6 meses leyendo documentos y revisando y haciendo entrevistas. En la respuesta humanitaria es mucho más inmediata. Si son contextos de crisis o frágiles, todo el tema también de la institucionalidad, ¿no? Saber llegar a esas poblaciones que se encuentran fuera de los servicios públicos normalmente y cómo acercarse primero a esos grupos de población que es muy difícil llegar. Una vez que llegas, cómo poder captar de una manera rigurosa esa información. Ahora se usan pues, muchas apps, tecnologías y demás, pero también tienes que saber llegar a esos grupos de una manera empática que decimos, ¿no? Entonces ahí yo creo que las comunidades hacen un énfasis especial, ¿no? El third party que se llama, ¿no? Los grupos con los que ellos trabajan, ¿no? Los servicios de asistencia a refugiados, con ellos es, digamos, es la puerta de entrada a las comunidades y es con ellos con los que realmente tienes que tener la capacidad de llegar en esos momentos en los que ellos están brindando asistencia, o sea, es en un momento que es muy crítico. Por eso es tan difícil a veces la evaluación de la ayuda humanitaria. Pero yo creo que esa capacidad de llegada, de saber no dañar más, ¿no? Cuando estamos evaluando procesos crisis, o sea, tiene que llegar, la emergencia es lo primero que tiene que llegar. A veces esos equipos de emergencia vienen acompañados en grandes instituciones de alguien que va a hacer el ejercicio de la captación de la información a tiempo real, que pueda servir luego, no sé si para una evaluación formal, pero al menos sí para valorar la eficacia de la respuesta, ¿no? Entonces ese uso de datos, esa empatía para llegar, ese no hacer daño, el saber estar en un segundo lugar, el poder observar, yo creo que es crítico, ¿no? Y después ALNAP, y ya de una manera más profesional, tienen muchas guías y manuales y metodologías de cómo evaluar la respuesta humanitaria, ¿no? Y cómo llegan los recursos, cómo se ejecutan los recursos, todo el tema de saber, digamos, analizar si realmente ha llegado a tiempo. El UFPA a veces tiene problemas en esos tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, bueno, es un campo específico, ¿no? Y yo creo que ahí sí, cuando antes hablaba, y ya cierro la respuesta, de especificidad, yo creo que aquí sí necesitamos evaluadores y evaluadores especialistas en temas de acción humanitaria. No todo el mundo, como no hay profesionales de cooperación que trabajan en humanitario siempre, ¿no? O sea, yo creo que hay unos perfiles específicos de agilidad, de rapidez, de respeto, de urgencia, también, o sea, estás enfrentándote a situaciones que no son fáciles cuando llegas allí, ¿no? Y yo creo que eso sí es un requisito muy específico. A lo mejor, mira, Carlos puede responder mejor porque donde él está y en UNICEF tienen muchísima más experiencia en evaluaciones de la respuesta humanitaria, incluso han hecho una evaluación de la respuesta al COVID en tiempo real, un assessment muy bueno en la región. Entonces, bueno, yo creo que me quedaría aquí para no robar más tiempo y si hay más preguntas me las pueden dirigir de manera personal. Ojalá haya sido interesante. Muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor este diálogo. Gracias a nombre de Val Perú, Laura, por estar con nosotros. Muy bien. Luego vamos a escuchar a Carlos Javier Rodríguez Cuellar, nuestro segundo panelista. Él es un profesional del desarrollo especializado en monitoreo y evaluación, es licenciado en Sociología y máster en Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú, candidato a maestría en evaluación en la Universidad de Saarlandes en Alemania y tiene más de 15 años de experiencia profesional en contextos de desarrollo y emergencia. Actualmente trabaja ya varios años en Pakistán y también es socio de Val Perú. Adelante, por favor, Carlos Javier. Gracias. ¿Se me escucha bien, Amalia? Sí, se te escucha perfecto. Bien, gracias. Y gracias a todos los participantes por darse el tiempo y compartir con nosotros. El tema general sobre el cual tanto Laura como yo nos encontramos aquí para compartir es el de temas emergentes en evaluación y competencias demandadas. Desde mi experiencia es que voy a compartir algunas reflexiones
Pero antes de iniciar, digamos, la presentación en sí misma, lo que quisiera es invitarlos a ustedes a que puedan contestar lo siguiente. Tal como aparece ahí en la imagen, la pregunta es, al ver esta imagen, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Con qué lo asociamos? Si pudieran, por favor, compartir en el chat una muy breve descripción, 3 o 4 palabras que les surge cuando vemos esta imagen. ¿Qué tipo de idea se nos viene a la mente, por favor? Gracias, gracias por estar compartiendo diferentes ideas, horizontes, oportunidades, amaneceres, atardeceres, paz, el poniente o el saliente, depende mucho de la perspectiva desde la cual uno mira. Un amanecer significa oportunidades, montañas, dificultad, etc. Gracias, gracias. La intención de empezar con esta generación de ideas a partir de una imagen es porque el contenido de esta presentación tiene que ver justamente con, digamos, aquello que ustedes han dicho por medio del chat y que lo voy a retomar en algún momento más adelante. La estructura de la presentación que voy a compartir con ustedes tiene básicamente 5 bloques. Intentaré no ocupar mucho tiempo. Sin embargo, cada uno de los bloques busca situar en un momento estas reflexiones que intento plantearles y compartirles. Empiezo con una introducción, luego trato de especificar en qué consiste la contribución que quiero compartir con ustedes. Luego quiero lanzar algunas ideas sobre los temas usuales y los temas emergentes en el campo evaluativo. Perdón, alguien tiene abierto su micrófono y está Sí, por creando favor, cerrar los ruidos. micrófonos. Entonces, después de presentar temas usuales y emergentes en el campo evaluativo, lo que intentaré es dar cuenta de algunas competencias demandadas, tal como Laura lo ha ido explicando, y quiero finalizar con unas, digamos, ideas, balance, que quisiera compartir con ustedes para generar luego un diálogo o preguntas y respuestas, ¿no? Quiero empezar con esto, digamos. Quiero empezar con el banner o el afiche que, digamos, propone la Semana G-Local de la Evaluación 2022. Como ustedes saben, esta semana de evaluación gira en torno a Evolución, cómo las innovaciones están transformando el mundo. Escojo empezar con este afiche porque creo que hay que reconocer lo siguiente, ¿no? En el campo de la evaluación está ocurriendo una evolución, es decir, un cambio, un desarrollo, se están generando nuevas cosas, nuevas prácticas, nuevas maneras de hacer, pero también están surgiendo nuevos objetos de evaluación. Y aquí es importante tal vez asumir ciertas categorías que vienen, digamos, del ambiente anglosajón, ¿no? Evaluant, que es el objeto de evaluación. Aparecen nuevas formas de hacer evaluación también. Estamos hablando de metodologías, tecnologías y nuevas competencias. Por lo tanto, para poder responder a los nuevos objetos de evaluación, necesitamos saber hacer de forma diferente las cosas, ¿no? Por lo tanto, esta presentación pretende plantear algo diferente, tiene una mirada alternativa, diferente, respecto a lo que aparece en el título del banner o del afiche. Porque lo que estoy tratando de poner aquí, digamos, de relieve, es que las innovaciones, ¿no? Es decir, la tecnología, los medios, buscan hacer más relevante la contribución de la evaluación, que es la finalidad al final, ¿no? En un mundo cada vez más complejo. La mirada que quiero dar a esta presentación es que nosotros, por medio de las innovaciones, tratamos de acercarnos y comprender mejor el mundo complejo. No es que necesariamente las innovaciones están transformando la forma de hacer evaluación. Nosotros cambiamos la forma de hacer evaluación porque el mundo está cambiando, porque las situaciones están cambiando, porque el mundo es cada vez más complejo. Parte de esta introducción también toma en cuenta esta imagen que viene de la página web de la Semana de la Evaluación para dar cuenta de dónde se están realizando estas actividades, donde se presentan, se discuten, se dialoga en torno a evaluación. Como ustedes ven, ha habido en los últimos años un incremento fuerte, ¿no?, de demanda y de oferta de evaluación. Hoy en día ya es común hablar de la evaluación, ya no
asusta a la gente. Han ido apareciendo nuevos qué, nuevos por qué, nuevos para qué, nuevos cómo, con qué, dentro de la práctica evaluativa, desde la perspectiva de diferentes ángulos. Por un lado, aparecen nuevas preguntas por parte de quien solicita una evaluación. Es el que se conoce normalmente como el commissioner, la institución, la organización que necesita hacer una evaluación. Tiene nuevas preguntas, plantea de otra forma las cosas. También el manager, es decir, el que gestiona las evaluaciones, tiene otras preguntas, nuevas preguntas, que implementa el evaluador que propone, ¿no? El que formula una propuesta técnica para sacar adelante una evaluación, también propone otras preguntas. El que utiliza, es decir, todos aquellos que son parte de la audiencia y van a usar la evaluación, también al recibir el reporte de evaluación tiene nuevas preguntas. ¿Cómo aplico esto? ¿No? ¿De qué forma lo concreto? Pero además hay otras personas que también investigan sobre evaluación, es decir, no hacen evaluación, pero hacen investigación sobre evaluación. Por lo tanto, hay todo un marco grande que ha ido creciendo cada vez más en torno a la evaluación y eso es una evidencia que tenemos que aceptarla. Cuando uno ve las formas de hacer evaluación, uno siempre dice, bueno, hoy voy a utilizar un determinado enfoque. Para los que somos de Perú, entendemos muy bien esta expresión aplicable en este campo, ¿no? En el campo evaluativo existen enfoques como cancha. ¿Qué quiere decir? Enfoques diversos. Tú puedes escoger los que quieras. Si uno toma en cuenta, digamos, el video corto que Michael Patton comparte con todos por medio de YouTube, y él dice, ¿no? Bueno, hasta este momento puedo rastrear más de 101 enfoques que existen para hacer evaluación, y cada enfoque responde a determinadas preguntas. Por lo tanto, las preguntas de evaluación son las que determinan, ¿no?, cómo es que lo voy a evaluar. Y por lo tanto, todo este desarrollo de enfoques lo que da cuenta es también de un proceso de desarrollo, de cambio, de evolución en términos de la manera de hacer evaluación. Ahora, quiero especificar sobre qué cosa voy a tratar o sobre qué cosa estoy tratando en esta presentación. Como está dicho, la evaluación se plantea muchas preguntas. El qué evalúo, el para qué evalúo, el por qué evalúo, el cómo lo hago, el con qué lo voy a evaluar, cuándo voy a evaluar, etc. Sin embargo, en esta presentación estoy centrando la atención tan solo en dos elementos. En el qué evalúo y en el cómo. Y en el qué evalúo, hablar del objeto de evaluación, y en el cómo evalúo, hablar de las competencias, porque tiene que ver mucho el si sé hacer las cosas o no sé hacer las cosas, el cómo me va a resultar el producto final, que es el informe de evaluación. Entonces, quiero empezar diciendo lo siguiente. Hay un autor, que es Michael Scrivens, que hace ya varios años habló acerca de un término nuevo, hace unos 30, 25 años, que él introdujo, que es el término evaluate, ¿no? Y que ese término se utiliza para dar cuenta de todo aquello que es objeto de evaluación. ¿Qué cosa puede ser objeto de evaluación? Una persona o un grupo de personas. Un programa determinado, social, político, económico, o varios programas. Una idea o un conjunto de ideas. Una política nacional, una política pública o varias políticas. Un producto determinado, ¿no?, que se ofrece de repente en el mercado, que puede ser un bien o un servicio, o varios de ellos a la vez. Puede ser simplemente un objeto, es decir, algo que se propone, o un conjunto de ellos, o desempeños, es decir, maneras de hacer las cosas, o cualquier entidad plausible de ser evaluada. Es decir, cuando hablamos de objeto de evaluación, podemos entender todo un conjunto amplio de entidades que pueden ser evaluables. Pero hay un requisito, y aquí Scrivens fue muy claro, ¿no? Aquello que puede ser evaluado exige primero que exista, que esté disponible y que sea accesible determinadas fuentes de información y determinadas evidencias para poder hacer la evaluación. Por lo tanto, objetos de estudio que han ido apareciendo y que están apareciendo hoy en día se vuelven tal, es decir, objetos de evaluación, evalúan, en la medida en que existe información primaria o secundaria y evidencia directa o indirecta que hable sobre ello. No podemos evaluar algo sobre lo que no hay información. Por lo tanto, como una ciencia social, la evaluación requiere de fuentes de información.
¿Cuáles han sido normalmente los objetos de evaluación con los cuales hemos, digamos, convivido, hemos enfrentado o hemos ofrecido servicios o hemos manejado? Normalmente ha habido objetos de evaluación que ciertas intervenciones gubernamentales, no gubernamentales o de la cooperación internacional han emergido en el mercado de la evaluación. Se ha pedido evaluar políticas públicas, programas sociales, planes determinados, por ejemplo, ¿no? El Plan Nacional en Defensa de los Derechos de los Niños, ciertos proyectos, ¿no? Proyectos de desarrollo social, de desarrollo agrario, ciertos mecanismos, es decir, formas de hacer las cosas de repente en un determinado sector, ciertos instrumentos que se han ido planteando. Llámese, por ejemplo, lo que puede ser, perdón, llámese, por ejemplo, lo que puede ser como instrumento, llámese de repente, ¿no? Una determinada medida que asume un sector público para favorecer una determinada población, ¿no? Etcétera. Pero todos estos políticas, programas, planes, son intervenciones que buscan modificar, incrementar o disminuir la incidencia de algunos factores específicos en la vida de las personas. Por lo tanto, ¿no? Tiene sentido, porque al final cualquier conocimiento que se extraiga de la evaluación, de este objeto de evaluación, es para el beneficio de la vida de las personas. Otros ejemplos de intervenciones que han ido surgiendo son las famosas operaciones de crédito financiero, reembolsables o no reembolsables, ¿no? De la cooperación internacional, que están focalizados a veces, ¿no? en la reforma, en el mejoramiento de sectores o de recursos gubernamentales estratégicos. Por ejemplo, los recursos humanos en el sector público, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el personal del Ministerio de Justicia de un determinado país, ¿no? O todo lo que tiene que ver con la formación del profesorado en una determinada región. Pero también se han normalmente asumido como objetos de evaluación modelos, estrategias de cambio de comportamiento, actitudes, conocimientos que se intentaban, digamos, instalar en la cultura dentro de contextos específicos. Y a la vez se han ido asumiendo como objetos de evaluación la evaluación de los programas de cooperación, ¿no? Que las agencias de Naciones Unidas tienen con los gobiernos y los programas país de determinadas, digamos, embajadas que tienen, como por ejemplo la Embajada de la Unión Europea en nuestros países, tienen determinados programas país que son los planes de programa de trabajo que plantean para unos 4 o 5 años. ¿Qué objetos emergentes de evaluación han ido apareciendo? Y no quiero decir que han aparecido recién ahora a partir del COVID, no. Han ido apareciendo en los últimos tal vez 15, 20 años y ahora tienen mayor, digamos, mayor visibilidad. Un primer objeto de estudio, un primer objeto de evaluación que ha ido apareciendo es el asumir como evaluación la capacidad de ser evaluada de una intervención. ¿Tiene o no capacidad de ser evaluada una intervención? Eso normalmente se realiza por medio de lo que se conoce como Evaluability Assessment o análisis de evaluabilidad. ¿En qué medida un proyecto, una intervención, un programa, un plan, una medida, una herramienta determinada es capaz de ser evaluado? Por lo tanto, hay todo un ejercicio específico para hacer estos análisis de evaluabilidad, Evaluability Assessment en inglés, ¿no? Que requiere ciertas competencias. No cualquiera lo puede hacer. Si bien es un trabajo más de escritorio, más de análisis de documentos y tal vez algunas entrevistas, etcétera, requiere cierta sensibilidad que es muy distinta a aquel evaluador que va al campo, recoge de distintos actores, que de repente, ¿no? Digamos, se relaciona con funcionarios públicos, etcétera. Entonces, cada objeto de estudio demanda ciertas competencias. No se puede decir que un evaluador es capaz de hacerlo todo. Hay otros objetos emergentes de evaluación que están más ligados con el análisis de la funcionabilidad, de la sostenibilidad, de la replicabilidad de intervenciones, ¿no? Ya, si es que de repente una intervención, un determinado programa, un proyecto, vale la pena o no que se continúe, es decir, que se prolongue en el tiempo y por lo tanto haya mayor inversión. Si es que de repente hay necesidad de algún tipo de enganche con otro programa para que haya una sinergia. Si es que es funcional, es decir, si es que está respondiendo para aliviar realmente problemas determinados. Otros objetos de evaluación han estado enfocados en esos tránsitos institucionales de contextos de emergencia hacia contextos de desarrollo o al revés, de contextos de desarrollo a contextos de emergencia, ¿no? Aquí, entonces, uno, ¿qué cosa ha ido evaluando o qué cosa se ha ido evaluando?
¿Cómo se han modificado las instituciones, las prácticas sectoriales? ¿Cómo se han modificado la formación de los funcionarios? ¿Qué tipo de material educativo ha surgido a partir de esto? ¿Qué cosas se ha priorizado? Es decir, al final, ¿cuál es la agenda que ha aparecido en este tránsito de un contexto de desarrollo a un contexto de emergencia o al revés, ¿no? ¿Qué adecuaciones se han hecho en términos del entrenamiento del personal o tal vez de la selección del personal? ¿Qué tipo de alteraciones han ido ocurriendo, ¿no? En el tiempo? Tal vez una primera etapa, una segunda, una tercera, etc. También un objeto emergente de evaluación y que en América Latina está ocurriendo con mucha fuerza, son los procesos de institucionalización como objetos de evaluación. Es decir, ¿cómo se está institucionalizando en América Latina la evaluación de las políticas públicas? Eso es objeto de evaluación también. ¿Qué cambios culturales están ocurriendo en América Latina, en nuestros países? ¿Cómo se da el relacionamiento social? Es decir, ¿cómo es que a partir de determinados sectores, ¿no?, sociales, cómo es la experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo ocurre esto de la interseccionalidad? Soy de repente de clase media, pero a la vez, ¿no?, soy educado de repente en colegios de cierta élite, pero a la vez tengo una, digamos, una búsqueda de una horizontalidad social o de una paz social que me mueve y que por lo tanto en mi propia persona estoy asumiendo muchos roles, ¿no? La interseccionalidad. Entonces, todo eso está emergiendo cuando se están planteando evaluaciones, pero vale también la pena incluir estos dos objetos emergentes de evaluación. Las transformaciones, las adecuaciones de los servicios públicos. Estamos hablando de la burocracia gubernamental. ¿Qué está ocurriendo con la burocracia gubernamental? ¿Qué tipo de cambios y por qué se dan esos cambios? ¿Son cambios que están funcionando, que prestan mejor servicio a la población, que están prestando mejor servicio para el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Qué tipo de cambios están ocurriendo cuando analizamos o cuando evaluamos los recursos humanos gubernamentales, ¿no? Para ver de esa manera si la atención a los más desfavorecidos está siendo mejorada o no. Y por otro lado, también se están asumiendo como objetos emergentes de evaluación, sobre todo este ángulo de análisis de la pertinencia de las intervenciones, y acá viene muy bien el uso de los criterios de evaluación que la OECD-DAC nos propone, ¿no?, para contextos tanto de desarrollo como de emergencia. Es decir, como vemos, a lo largo de estos últimos años, y de repente ustedes pueden darle nombre propio a cada uno de estos datos que he ido compartiendo, han ido ocurriendo, han ido emergiendo nuevos temas, nuevos objetos de evaluación que demandan nuevas maneras de acercarse, que demandan de parte de los grupos de evaluadores nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de saber hacer las cosas. Competencias evaluativas. Normalmente se entiende que las competencias evaluativas hacen referencia a todo un conjunto de habilidades, tanto, ¿no?, digamos, de destrezas, conocimientos, experiencias y cualificaciones que deben manejar, normalmente se ha dicho, los evaluadores. Pero aquí yo agrego algo, que deben manejar tres actores involucrados en el diseño, implementación y utilización de toda evaluación. Es decir, las competencias evaluativas no solamente deben ser requeridas para el que propone hacer una evaluación, también deben ser requeridas para el que solicita la evaluación. Estamos hablando de 1, 2, 3 funcionarios que deciden que en su institución se debe hacer una evaluación. Ellos son los solicitantes, ¿no? Ellos son los commissioners. Entonces, ellos también requieren ciertas competencias para poder definir los términos de referencia, porque los términos de referencia de una evaluación no es simplemente describir algo, proponer algunas preguntas y ya. No, es tratar de plantear un enfoque determinado, tratar de plantear un perfil determinado del objeto de estudio y poder, ¿no?, generar un proceso de evaluación. Pero también el gestor es importante aquí. ¿Y quién es el gestor? Es el que se encarga de administrar, ¿no?, que una evaluación se realice, se implemente. Es el que forma el vínculo, es digamos, es el factor vinculante entre el evaluador, el grupo de evaluadores y la institución. Normalmente el gestor o la gestora de evaluación forma parte de la institución solicitante, pero de alguna manera tiene que tener cierta independencia. Y el evaluador finalmente también requiere tener estas habilidades, estos conocimientos, ¿no?, que voy a presentarlas a continuación. Carlos Competencias. Javier, disculpa, ¿Sí? 5 minutos. Gracias. Normalmente se dice competencias demandadas, pensamiento sistémico y holístico. Pensar en grande, pero pensar en complejidad.
pensar en cómo unos elementos se relacionan con otros. Hay que tener la capacidad, ¿no?, como competencia, de diferenciar entre hallazgos empíricos y descriptivos y los juicios normativos que se espera que toda evaluación te proponga. Juicios normativos que estén basados en la triangulación y en la saturación de fuentes de información. Tenemos que ser capaces de reconocer patrones de razonamiento que utilizamos, es decir, cómo pensamos y cómo escribimos, y cómo planteamos una entrevista o cómo dirigimos un grupo focal. Debemos tener la capacidad de conectividad o de sensibilidad social, pero también visualizar cómo esta evaluación que estoy gestionando o que estoy pidiendo o que estoy implementando va a ser útil, porque al final la evaluación propone conocimiento que busca ser útil, práctico, aplicable. También debemos ser capaces de analizar las inferencias que construimos, desde qué supuestos, desde qué deducciones, qué explicaciones causales proponemos cuando escribimos un informe de evaluación o cuando planteamos unos términos de referencia o cuando gestionamos una evaluación. Finalmente, tenemos también que ser capaces de plantear formas en nuestros informes y en el proceso de evaluación de escalamiento de políticas y formulación de insumos relacionados con instrumentos de política. No simplemente describir, encontré esto, o los actores dicen esto. No. Al final, ¿qué cosa puedo hacer con ello? ¿Qué tipo de recomendación puedo plantear? Pero además tengo que ser capaz de utilizar múltiples fuentes de información, triangular, métodos mixtos. Paso rápidamente. Tengo que saber adaptar la tecnología evaluativa tomando en cuenta el objeto, el contexto, el propósito y el uso de la evaluación. Además de ello, es importante tener honestidad intelectual, es decir, saber rescatar, ¿no?, identificar y reconocer quién fue quien me dijo esto, o cómo contrapongo esta idea con este autor o con este conjunto de actores que he encontrado en la evaluación, y sobre todo, decirlo, ser claros en ello, pero además tener una visión multidimensional, no ser lineales en el pensamiento. Ideas finales. El campo de la evaluación tiene ante sí un permanente y nuevo amanecer. De allí el uso de esa imagen que al principio yo les planteaba y les pedía, por favor, identifiquen qué cosa les viene a la mente con esto. Porque al final siempre tenemos que asumir que la evaluación está en un permanente y nuevo amanecer, es decir, está en un proceso cambiante. La evaluación produce conocimiento, forma parte de las ciencias sociales, pero un conocimiento que sirva para la mejora de la vida de las personas. Hay una creciente expectativa ante los aportes de la evaluación, porque nos encontramos en un contexto justamente donde escasean muchos recursos. Por lo tanto, tenemos que saber priorizar y en las evaluaciones saber plantear prioridades. Y demanda, por lo tanto, ¿no?, que tenemos que ser muy claros conceptual y metodológicamente, tanto por parte del solicitante, del gestor, como del evaluador. Y además de ello, tener una definición nítida del objeto de evaluación. Tenemos que saber siempre cuál es el propósito, la audiencia y la utilización de la propia evaluación. Y tener finalmente como una común tarea, ¿no?, que el desarrollo, la mejora de cómo se hacen las evaluaciones, ¿no?, requieren el mejoramiento de competencias, es decir, del cómo hacer. Gracias, y estoy abierto a las preguntas que se puedan plantear desde el chat. Muchísimas gracias, Carlos Javier, por todos tus aportes, y queremos, digamos, agradecer este compartir de tus reflexiones con nosotros desde tu amplia experiencia en diferentes países del mundo, y valorar que sin duda destacas con mucha fuerza y convicción que estamos en una transición global cuyos cambios han colocado con más fuerza a las personas y sus derechos, y la evaluación tiene que conseguir o construir las competencias necesarias para poder responder a este reto. Muchas gracias. Y en este momento, entonces, queremos recoger las preguntas que los participantes tienen al respecto. No, en el chat creo que todavía están escribiendo, pero de todas maneras quisiera darte unos minutos, Carlos Javier, para hacer una reflexión respecto a cómo ir cubriendo estas competencias demandadas, qué rutas podemos trazar para responder a todos estos cambios emergentes en la evaluación.
Creo que es importante recoger aquí algo que Laura mencionó hace un momento cuando expuso y respondió algunas preguntas. Creo que es importante el poder formar parte de equipos o de grupos de trabajo. Creo que la formación del evaluador no es fácil. No todos, no todas pueden tener la oportunidad de formarse académicamente, digamos, para tener una maestría o un doctorado en evaluación, que los hay universidades que lo ofrecen, pero no todos pueden acceder a ello. Entonces, cuando uno forma parte de redes, de equipos, de grupos que normalmente hacen o discuten evaluaciones, ¿no? O proponen, digamos, metodologías para hacer evaluaciones cuando aparece una determinada oportunidad, creo que ese es el vehículo que es posible utilizar para ir preparándose para poder trabajar, no solamente en equipo, que es importante, sino para poder mirar desde diversas perspectivas un mismo objeto de evaluación. Porque el evaluador hoy en día requiere tener una mirada amplia, convergente, divergente en el sentido de mirar con cierta duda y hacer preguntas quisquillosas respecto al objeto de evaluación, pero al final debe plantear una mirada convergente que ayude a entender de qué manera se pueden solucionar los problemas y de qué manera el bien público puede ser mejorado. Es decir, al final, cómo la vida cotidiana de las personas puede ser mejorada. Creo que eso es importante, Amelia. Muchísimas gracias, Carlos Javier. Y realmente daríamos entonces una síntesis de lo que han sido las dos exposiciones. Queremos agradecer a todos nuestros ponentes, a Laura y a Carlos Javier y a todos los asistentes por este diálogo que hemos tenido y quizás rescatar algunas ideas y reflexiones. Respecto a la primera pregunta, referida a los nuevos objetos de evaluación que están emergiendo y que concentran atención en el campo de la evaluación, creo que los dos panelistas han reconocido que estamos en una época de cambios a nivel global, pero también a nivel local, lo que plantea retos de adecuación, creatividad y también el tratar de conseguir resultados transformadores. Esos resultados tienen como prioridad reducción en violencia de género, manejo en los temas de migración, en respuesta humanitaria, en los efectos e impactos del cambio climático, y se solicita nuevamente revisar estos numerosos enfoques a los cuales Carlos Javier hacía referencia, y quizás los que más se requieren en esta época sean los enfoques de derechos humanos, el de género, el de interseccionalidad, mencionado por ambos ponentes, el del ciclo de vida, personas con discapacidad e interculturalidad. Tenemos que señalar también que es muy importante precisar los nuevos objetos de evaluación desde los diferentes ámbitos de trabajo del desarrollo, lo que a su vez va a exigir nuevas formas de hacer evaluación. Y finalmente, respecto a la segunda pregunta referida a las competencias frente a los retos señalados, lo que han señalado los panelistas es que los procesos de evaluación requieren una mixtura de conocimientos, no solamente de ellos, sino de capacidades, de destrezas, de experiencias, de habilidades blandas que deben responder a las exigencias de esta demanda institucional que nos han señalado en contextos de emergencia y en procesos de cambios culturales y nuevos acuerdos de relacionamiento social. Creo que la prioridad es llegar a las poblaciones más desfavorecidas. La reflexión final es que las opciones que nos plantean los dos ponentes es que debemos renovar y debemos crear estos espacios de fortalecimiento de capacidades para en conjunto reflexionar sobre los cambios que necesitamos.
Muy bien, yo voy terminando la sesión y quisiéramos invitarlos también a participar en próximas sesiones que Valperú estará organizando en el marco de sus acciones de fortalecimiento de capacidades, tanto en monitoreo como evaluación, a lo largo del presente año, para lo cual les estamos dejando, ¿no?, la información sobre nuestra página web y la lista electrónica. Muy bien, para poder terminar, los invitamos a completar una encuesta de satisfacción que les debe estar llegando en breve a sus correos electrónicos y quisiéramos pedirles entonces unos minutos para tomar una foto de todos los presentes. Si pueden abrir sus cámaras, les voy a agradecer. Por favor, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rosy. Se te ve muy bien. A ver, abrimos todas las cámaras y si me ayudan, Miluska o Victoria, ¿sí? ¿Estamos listos? Bien. Bueno. Vamos a contar para que esté lista la foto. Tenemos 3, 2 y 1. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Sí, hay preguntas sobre las presentaciones y sí estarán disponibles para todos ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias, Evelyn, Carlos Javier, Laura, que tuvo que retirarse, y a todos los que nos acompañan, a Miluska, a Victoria, del Grupo Fortalecimiento de Capacidades. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Gracias.